La asociación se creó en un momento horroroso para la economía y para el país, y era precisamente una situación de caos total, decir, bueno, o nos unimos ahora o corremos el riesgo de, bueno, pues de que el audiovisual en esta comunidad pues no se tenga en cuenta para nada. Entonces era intentar guardar los muebles, ¿no? El objetivo primero de la asociación, aunque nuestro objetivo más ambicioso es el cumplimiento de la ley del audiovisual, que obligaría a la televisión autonómica a invertir el 6% de su presupuesto en la producción de cine, ¿no? De cine europeo, pero intentando que sea sobre todo cine hecho desde Aragón o con participación de Aragón. En Aragón, efectivamente, el cine se ha entendido solamente como algo de una chifladura, de un grupo de cineastas, y bueno, pues como un peaje, ¿no? Como más de cultura más que como industria, ¿no? Cuando en Aragón somos conocidos en el resto del mundo por creadores especialmente culturales, ¿no? Goyas, Buñuel, Chomón, Saura, Borao. El Estado y la ciudadanía debería entender que nosotros, España en general y Aragón en particular, damos un valor añadido desde la cultura a unos productos culturales que pueden ser una salida a la crisis, precisamente. ¿Cómo podemos llegar a una producción independiente a esas salas? Pues hombre, de forma difícil, porque efectivamente tienes que tener mucho dinero para la promoción. Una película que no está bien promocionada, que no tiene dinero para hacer publicidad, no existe para el gran público. Y el ritmo de consumo de, si una película no funciona una semana, sacarla al siguiente, hace que no puedas esperar que exista el boca a boca, ¿no? Que sí que es cierto que tal como está montada la industria, si no tienes dinero para promoción, efectivamente no existes. Y si tienes poco dinero para producción, tienes poco para promoción. Evidentemente hay que hacer productos desde Aragón, en mi caso, o los que producimos aquí, pero que interesen el resto del mundo. Los festivales es un canal de promoción, pero no suele ser un canal de recuperación, a no ser que tengan dotación económica los premios, porque al final esto es también cuestión de dinero. O sea, el talento es importante, pero si no tienes dinero para la producción, una producción ambiciosa, por días de grabación, por formato de grabación, pues hombre, pues para subtitular o adaptar a otros idiomas, pues evidentemente es difícil la internacionalización. Ahora, igual que otros sectores, evidentemente el reto está en España en que vendamos fuera, además de dentro, ¿no? Me parece que debe estar ahí, sobre todo para aquellos espectadores que quieren ver una película y que no pueden ir a salas o que no tienen la posibilidad de verlo en televisión y tal, pero hay que ser realistas. Hoy por hoy, la explotación legal en Internet no es una ventana, es una ventana que como mucho puede llegar a amortizarte el 5 o el 10% del presupuesto, con lo cual no es la solución. Hoy por hoy, puede ser el futuro, pero hoy por hoy, insisto, no puedes pagar una película con la explotación en Internet. Vale, todo el mundo sabe que hay que hacerlo de otra forma, que Internet está ahí, pero nadie tiene un modelo de negocio que permita unos ingresos que te permitan producir. Entonces nadie me ha aclarado eso. Entonces a mí lo que me haría falta es decir, vale, muy bien, si tú en Internet haces esto, puedes conseguir un dinero que te permita producir para seguir metiendo cosas en Internet, ¿qué tal? Una empresa, por ejemplo, de comunicación, aquí en Aragón, un Heraldo Aragón, una televisión autonómica, Internet no le puede suponer el pago de una plantilla de 50, 60 o 100 personas. Hay que buscar, o sea, hay que compatibilizar los medios tradicionales, ¿sabes? La venta de papel, pues ingresos publicitarios con, bien, Internet, pero ahora mismo, digo, solo Internet no puede mantenerlo. ¿Para qué queremos un canal autonómico? Para que ponga Bonanza, ¿no? O para que ponga películas americanas. Para eso ya está el sector privado, ¿no? Entonces yo creo que deben tener un papel público de llegar a donde no llega la oferta privada, ¿no? O sea, no tiene sentido que compitan en derechos deportivos con una televisión nacional privada o en películas, ¿no? Hemos hecho informativos, hemos hecho concursos, hemos hecho entretenimiento, hemos hecho mucha información, mucho documental, pero no hemos hecho ficción. Entonces yo creo que eso, yo creo que en el ánimo incluso de los directivos de Aragón Televisión tiene esa espinita clavada, ¿no? Ojalá se dieran las circunstancias económicas, saliésemos de la crisis y pudiéramos hacer pues una ficción aragonesa, ¿no? Una serie aragonesa, con actores y bueno, pues otra dinámica, que la han hecho otras autonómicas.